El crimen de Eva Blanco, la justicia que llegó cuando era demasiado tarde. Hay historias que no envejecen, historias que el tiempo no entierra, aunque lo intente. La de Eva Blanco pues, es una de estas. Primavera de 1997, en un pequeño pueblo madrileño que se llama Algete. La vida seguía su curso, como siempre, calles tranquilas, vecinos que se conocían por el nombre, familias que dejaban la puerta entreabierta. En un lugar así, el mal parecía imposible. Pero aquella calma tenía fecha de caducidad. El 20 de abril de 1997, Eva tenía 17 años, era alegre, extrovertida, con esa mezcla de inocencia y determinación que solo se tiene una vez en la vida. Soñaba con estudiar magisterio y enseñar a los niños y cambiar el mundo desde lo pequeño. Esa noche, como muchas otras, salió con sus amigas a la discoteca Discóbolo. Era sábado, el tipo de noche que no promete nada malo, pero sin embargo fue su última. Eva bailó, rió, habló con todos, era su ambiente, su grupo, su gente. Pasada la 1 de la madrugada, decidió volver a casa caminando. Solo había 1 kilómetro hasta su portal. Los vecinos se conocían todos. Nada malo podía pasarle. Un amigo la vio subirse a un coche blanco. No supo decir con quién. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. A la mañana siguiente su familia denunció su desaparición. Los vecinos se movilizaron enseguida en un pueblo donde todos se conocen y durante horas la buscaron por descampados, por caminos y cunetas, hasta que un grupo de ciclistas encontró su cuerpo a las afueras del pueblo junto a la carretera M100. Eva yacía sin vida, con signos de agresión sexual y 19 puñaladas. Nadie lo podía creer. No en Algete, no con una chica tan buena, tan conocida. El miedo se instaló esa noche. La Guardia Civil abrió una investigación a gran escala. Se analizaron huellas, recogieron fibras, se hicieron retratos robot y sobre todo se tomó una muestra del semen del agresor. Ese era el único rastro sólido. Pero en 1997 el ADN aún era una herramienta limitada. No existía una base nacional con perfiles genéticos. Los agentes recorrieron bares, polígonos, casas abandonadas, entrevistaron a más de 1.500 personas y nada. Los rumores empezaron a multiplicarse, que si había sido un exnovio, que si un desconocido de paso, que si un vecino marroquí que solía merodear la discoteca por la noche. Pero no había pruebas, solo silencio. El caso se fue enfriando poco a poco, mientras los padres de Eva seguían poniendo flores frescas en esa cuneta donde la encontraron. Pasaron los años. España cambió. Llegó Internet, llegaron los móviles y la gente empezó a olvidar, casi todos, porque los padres de Eva no. Cada aniversario pedían que el caso se reabriera. Cada abril aparecían en los informativos recordando que su hija seguía sin justicia. Los agentes del caso, ya jubilados, seguían hablando entre ellos. Algunos confesaron que no podían dormir tranquilos. Era uno de esos crímenes que se te clavaban en la conciencia. El expediente acabó archivado en una caja metálica del cuartel de Tres Cantos. Allí, durante 16 años, las pruebas permanecieron guardadas. Una camiseta, unas fibras, un pequeño tubo con restos biológicos, esperando su momento. Y por fin llegó el momento. En 2013, la Guardia Civil creó una unidad especial para hacer una revisión de casos fríos. Uno de los primeros expedientes rescatados fue el de
Eva Blanco. Las nuevas técnicas de ADN permitían obtener información genética a partir de fragmentos minúsculos. Cuando los forenses analizaron la muestra, algo llamó la atención. El perfil genético del desvividor correspondía a un varón de origen magrebí. La investigación se reactivó con fuerza. Se elaboró una lista de todos los hombres de esa procedencia que vivieron en Algete entre 1995 y 1998. El nombre Abdelkader K. apareció varias veces. Había trabajado como mecánico y vivía a 2 calles de Eva. Cuando los agentes intentaron localizarlo, descubrieron que se había marchado del país en 1999. Nadie sabía dónde estaba. En 2015, una base de datos francesa registró un ADN que coincidía parcialmente con la del desvividor de Eva. Pertenecía a un hombre con apellido similar, el de Abdelkader. El resultado no era pleno, pero bastó para seguir el hilo. Los investigadores tomaron muestras a los familiares y de ahí finalmente la ciencia habló con claridad. Era el ADN de su hermano. Coincidía exactamente con el perfil genético encontrado en el cuerpo de Eva después de 18 años. El rompecabezas encajaba. Así que en octubre de 2015 la Guardia Civil, en colaboración con la policía francesa, localizan a Abdelkader en Mulhouse, una ciudad del noreste de Francia. Vivía bajo una identidad falsa. Tenía hijos, un trabajo estable, una vida nueva. Cuando lo detuvieron, lo negó todo. Dijo que no la conocía, que no conocía a Eva y que habían hablado aquella noche, pero que no la tocó. Una de mis preocupaciones es que yo no quería que la familia se enterase por los medios de comunicación. Insistió en su inocencia, pero la prueba del ADN era irrefutable. Los agentes lo descubrieron como un hombre frío, sin emoción y sin rastro de arrepentimiento. No hizo preguntas, no lloró, no intentó huir, solo repitió: no fui yo, no fui yo. Obviamente fue extraditado a España, pero antes de que comenzara el juicio, murió en la prisión preventiva de Francia. Y de repente la historia se detuvo otra vez. Parece ser que la justicia llegó tarde, porque en 2017 se cerró oficialmente el caso Eva Blanco. El desvividor había sido identificado, pero no juzgado. Así que el expediente se archivó con una etiqueta ambigua. Resuelto sin sentencia. ¿Y eso qué significa para una familia? ¿Sirve la verdad si no hay condena? ¿Puede haber justicia sin castigo? Los padres de Eva, mayores ya, dijeron algo que me estremeció. Por fin sabemos quién fue, pero no por qué lo hizo. Esa es la frase más dura de todas, porque el por qué nunca se escribió en el sumario. El caso de Eva cambió la forma en que España trataba los crímenes sin resolver, y gracias a la perseverancia se crearon bases de ADN más amplias y equipos dedicados a revisar archivos olvidados. Su historia ayudó a otros casos fríos años después, pero más allá de la ciencia dejó una lección humana. El tiempo no cura cuando la verdad no se sabe. Durante 18 años, los padres de Eva vivieron con la culpa de no haberla acompañado o llevado esa noche, con los rumores, con las sospechas absurdas que destrozan familias enteras. El verdadero castigo a veces lo sufre quien no hizo nada. ¿Quién era Abdelkader? Pues era un hombre aparentemente normal, trabajador, reservado y sin antecedentes. Los expertos coinciden en que ese tipo de agresores no suelen ser monstruos evidentes, sino personas con una doble vida emocional. En el crimen de Eva
se observan 3 patrones claros: la impulsividad sexual, asociada al consumo de alcohol y drogas; la necesidad del control, expresada en el número de puñaladas; y la despersonalización de la víctima, típica de quien no la ve como una persona, sino como un objeto de deseo o de rabia. Despersonalización de la víctima, típica de quien no la ve como persona, sino como objeto. Lo perturbador es que tras cometer el crimen pudo seguir su vida, mudarse, casarse, tener hijos, trabajar, mientras una familia en Algete se deshacía cada noche preguntándose quién habría sido capaz. Para entender el caso hay que recordar cómo era la España en los 90. Las discotecas del extrarradio, los trayectos a pie por carreteras mal iluminadas, la confianza ingenua. No existía el miedo constante de hoy. Las chicas volvían solas a casa, los padres confiaban en que nada les podría pasar. La muerte de Eva Blanco marcó un antes y un después de la percepción. De repente, el peligro tenía rostro, aunque aún sin nombre. Durante meses los padres prohibieron a sus hijas salir de noche. El país se llenó de debates sobre la seguridad, el feminicidio, la educación sexual y la justicia lenta. Y mientras tanto, la ciencia avanzaba, esperando su oportunidad de hablar. 18 años es más que una espera, es una vida paralela. Los padres de Eva envejecieron sin respuestas, el pueblo se transformó, los niños crecieron, algunos se marcharon, pero cada abril el cementerio se llenaba de flores y cámaras de televisión. ¿Sabes qué es revivir el peor día de tu vida una y otra vez durante casi 2 décadas? Eso fue lo que vivió esta familia, la familia Blanco. La prensa iba y venía, los políticos prometían, pero el silencio continuaba. Cuando el ADN habló, el alivio fue inmediato, pero al mismo tiempo trajo un nuevo dolor. Saber que el asesino había vivido libre, quizá feliz, durante todo ese tiempo. Mientras tanto, el expediente dormía en una caja gris. Esa es la parte más difícil de asumir en muchos crímenes reales, que la justicia no depende solo de la verdad, sino del momento en el que lleva. Desde la psicología criminal, el caso de Eva Blanco es un ejemplo clásico de agresión oportunista. No fue un crimen planificado con detalles, sino un impulso, un deseo frustrado, un momento de dominio y luego una violencia para silenciar a la propia víctima. Porque esas 19 puñaladas no muestran odio, sino pánico. Pánico a ser descubierto. Es el gesto de quien intenta borrar lo que ha hecho sin entender que ya no hay marcha atrás. El asesino no intentó esconder el cuerpo, lo dejó en la cuneta visible, así como una confesión muda. Y a veces el inconsciente deja más huella que la mente racional. En los días siguientes al hallazgo, el pueblo entero acompañó a la familia. El funeral fue multitudinario. Gente que no los conocía lloraba porque en el fondo todos entendían que podía haber sido su hija, su hermana o su amiga. Esta es la fuerza de los crímenes sin sentido. Nos enfrentan a lo que no podemos controlar y eso es lo que nos da tanto miedo. A veces me pregunto, ¿qué habría pensado Eva de todo esto? De su nombre repetido en titulares, de su historia convertida en un símbolo. Ella solo quería volver a casa aquella noche, no buscaba ser recordada. Pero en cierto modo, su caso ha ayudado a que otros no caigan en el olvido, porque cada vez que la ciencia abre una caja o una vieja carpeta, hay una chica como ella esperando justicia. En 2017, cuando el caso se cerró, definitivamente, la familia pidió privacidad. Ya no querían más cámaras ni homenajes, solo paz. Pero cada año, sin falta, alguien deja flores en ese punto exacto donde la encontraron. A veces son anónimas, otras llevan una nota. La más repetida dice: nunca te olvidaremos. El crimen de Eva Blanco no es solo una tragedia, es una advertencia sobre lo frágil que es la justicia cuando depende del tiempo. Y nos recuerda que la ciencia puede resolver, pero no reparar. Que la verdad llega, pero nunca a tiempo para todos.
Al final, la pregunta queda suspendida como una sombra sobre todos nosotros. ¿Crees que existe justicia cuando el culpable muere antes de pagar por lo que hizo? Tú coméntame, dame tu opinión. ¿O simplemente aprendemos a convivir con la injusticia como parte inevitable de la vida? Gracias por estar un día más aquí en Psicología, Crímenes y Secretos. Recuerda suscribirte.